Vamos a ver por qué del latín multum tenemos en español tanto mucho como muy, mientras que en otras lenguas romances tienen un mismo resultado, como el italiano molto, el catalán molt o el portugués muito. Sí que hay otras con una doble evolución análoga a la del español, como el asturiano mucho y muy, aunque hay más variación y ahí no me voy a meter. Además, con esta explicación podremos entender casos en los que esperaríamos usar muy, pero en la mayoría de variedades del español lo que aparece es mucho. Por ejemplo, en ¿estás feliz? La respuesta general es mucho. La mayoría de hispanohablantes no diríamos ¿estás feliz? Muy. Aunque realmente es lo que tendría sentido, porque se entiende ¿estás feliz? Estoy muy feliz. Un poquito más adelante explicaremos por qué. Lo primero que tenemos que hacer es explicar la doble evolución, el doble resultado en mucho y muy de la misma palabra en latín, que como hemos dicho es multum. Partimos de una forma romance molto, que es la que ha permanecido tal cual en italiano. De aquí llegamos al castellano más antiguo moito, por vocalización de la L implosiva, es decir, la L a final de sílaba se ha convertido en I, y ahora esta I va a cerrar en U por inflexión a la O, por lo que nos quedamos en muito. Y desde esta forma muito, el castellano, como ya hemos visto, tiene dos evoluciones diferentes según diversos factores que en la actualidad vemos de forma bastante estable según la clase de palabra. Tenemos mucho como adjetivo pronombre indefinido, masculino neutro, singular, por ejemplo en hay mucho filósofo en las redes sociales. También puede aparecer como adverbio indefinido, por ejemplo en esta noche has bebido mucho. Luego tenemos el otro resultado, muy, que aparece como adverbio proclítico, ya veremos qué es eso, por ejemplo en la lingüística es muy interesante. Bien, nos habíamos quedado en la fase muito y habíamos dicho que esta I, esta yod, había convertido la O originaria en U, pero también va a hacer otra cosa, va a palatalizar la T, es decir, la va a convertir en che. Tendríamos una fase intermedia mucho, pero luego a su vez la che va a comerse, va a absorber la yod, por lo que nos quedamos en la forma mucho, que es lo que tenemos todavía en el español actual. Este realmente es el resultado esperable, por lo que tenemos que hacer es explicar el otro resultado. Entonces volvemos a la forma muito, que en posición proclítica, es decir, en posición átona, sin acento, delante de otra palabra, la O final se apocopaba, se perdía, por lo que podían aparecer dos variantes. La primera, much, es decir, muito habría evolucionado igualmente a mucho, perdemos la O y nos queda much, y luego sin palatalización de la T, sin que la T se convierta en che, si perdemos la O nos queda muito y luego se pierde la T, por lo cual nos queda muy, que puede aparecer con I latina o con Y. Esto es una cuestión puramente ortográfica. ¿Y cuándo aparecía la variante much o la variante muito muy? En principio, teóricamente, la variante much aparecía cuando seguía inmediatamente una vocal, por ejemplo, much alto o much honrado, mientras que la otra variante aparecía cuando seguía una consonante, por ejemplo, muito grand honor. Hay muy pocos ejemplos que todavía conserven la T. Lo que nos va a salir prácticamente siempre es ya sin la T. Por ejemplo, muy grande o muy grandes. Entonces vemos que en la Edad Media aparecía una u otra forma, en principio según el sonido que siguiera, es decir, según el contexto. Pero esta variación contextual ya en la propia Edad Media era bastante inestable. Por ejemplo, podía aparecer muito o muy en el contexto muy alto, que en principio correspondía a ser much alto, e incluso pueden aparecer casos como este de aquí, muy grandes e mucho honrados. Entonces vemos que toda esta distribución es bastante inestable y, como suele pasar siempre en la lengua, todas estas variantes van a converger en una sola. Vamos a perder much, vamos a perder muito, y también, ya por simple cuestión ortográfica, como habíamos dicho, vamos a perder muy con I latina. Por tanto, el resultado actual es que tenemos muy como adverbio ante adjetivos o adverbios, por ejemplo, muy bueno, aquí tenemos muy ante adjetivo, o muy bien, muy ante adverbio. Y no importa si la siguiente palabra empieza por consonante o vocal. Entonces, muy como adverbio ante adjetivos o adverbios, y como habíamos dicho, mucho en todos los demás casos. Con eso hemos explicado la doble evolución
Y según esa explicación vamos a poder entender por qué algunas veces esperaríamos que apareciera muy, pero en la mayoría de variedades del español lo que tenemos es mucho. Y como muchas veces para entender nuestra propia lengua tenemos que comparar con otra, porque si no tenemos cierta ceguera, vamos a verlo más fácil con ejemplos bilingües con inglés. Por supuesto, repaso. En inglés, much equivale a mucho y very equivale a muy. Entonces tendríamos el ejemplo I don't eat much bread. Esto por supuesto lo traduciríamos por no como mucho pan. Y luego tendríamos otro ejemplo I'm very happy, que traduciríamos de forma esperable como estoy muy feliz. Entonces vemos que en principio esta distribución que habíamos dicho funciona. Sin embargo, veamos un par de ejemplos donde el español rompe esta supuesta correspondencia. En inglés tendríamos Did you find it interesting? Y la respuesta sería very. Si esto lo traducimos al español, diríamos ¿te pareció interesante? Y la respuesta no es muy, que es lo que correspondería, sino que la respuesta es mucho. Entonces, en casos como este, lo que vemos es que en español perdura la distribución original no por tipo de palabra o por contexto gramatical, sino realmente por la posición y por la tonicidad. Es decir, el adverbio muy en español es átono, por lo que no puede usarse como respuesta aislada, y por eso tiene que aparecer la forma tónica, que es mucho. Al fin y al cabo ya sabemos que mucho y muy es la misma palabra, en latín multum, y lo vamos a ver todavía de forma más clara reformulando las respuestas. Entonces, si hiciéramos hincapié repitiendo el adjetivo, entonces sí usaríamos muy. Entonces, ¿te pareció interesante? Sí, me pareció muy interesante. ¿O estás feliz? Sí, estoy muy feliz.